Estamos en el living, vamos a hablar de un tema bien importante ahora relacionado a los adultos mayores con la columna de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, en este caso recibiendo nuevamente a Soledad Vázquez. Ella es especialista en gerontopsicomotricidad. Una palabra bien difícil porque si la separás suena bien. ¿Cómo andás, Soledad? Un gusto recibirte. Bien, muchas gracias a ustedes y al programa, como siempre. Un placer. Un placer, y estamos hablando un poco fuera de la pausa de la importancia que tiene la psicomotricidad en los adultos mayores y bueno, las diferentes cuestiones que van pasando alrededor de la vida de los adultos mayores. Pero si te parece, arrancamos bien básico, bien llano, con la definición de gerontopsicomotricidad. ¿Qué es cuando hablamos de ese término en particular? Bien. Bueno, ¿qué es la gerontopsicomotricidad? Primero que nada, es una palabra larguísima y bien difícil de pronunciar. Lo primero, claramente, es referido a las personas mayores. Y cuando hablamos de psicomotricidad, en realidad es la especialidad que se dedica a la interacción que hay entre el cuerpo y el cuerpo en movimiento, más específicamente, y las llamadas funciones psicológicas. Bien. Las funciones psicológicas están, las funciones psicológicas básicas, digamos, que son la emoción, las sensaciones, las percepciones, la motivación, y después están las superiores, que de alguna manera es la que nos definen a los humanos como más evolucionados, que tienen que ver con la atención, los tipos de memoria más sofisticados, el lenguaje, entre otros, el pensamiento lógico-matemático, entre otros. Entonces, en esa interacción entre el movimiento y las funciones psicológicas es que trabaja la psicomotricidad. No trabaja solo con el cuerpo, ni trabaja solo con la emoción, sino que es la emoción, digamos, puesta al servicio del movimiento y viceversa. Sí. Ahora después con algunos ejemplos que lo vamos a comprender mejor. Bien, bien, perfecto. Y imagino que es un poco inherente a lo que cada una de las personas pueda llegar a hacer en su vida. Llega un momento que se empiezan a dar cambios, ¿no? Más allá de... puedes demorar un poco más, un poco menos, pero cambios en la motricidad, en la psicomotricidad de las personas, lo vamos notando a lo largo de, bueno, en el camino del envejecimiento. Sí, es verdad, y es muy importante cuando hablamos justamente de esta relación entre lo afectivo, lo psíquico y el cuerpo. En realidad a lo largo de la vida se va dando este cambio. Total. Porque envejecemos desde el momento en que nacemos. Tal cual. Entonces, cuando somos niños, nuestra relación con el entorno, con las personas con las que nos vinculamos, es fundamentalmente a través de nuestro cuerpo. Claro. Nosotros conocemos los aspectos del mundo, el tiempo, el espacio, los objetos a través del cuerpo y del cuerpo en movimiento. Ya desde la educación formal, de a poquito se empieza a cortar un poco esas posibilidades de aprender sobre el mundo a través del cuerpo. De a poco empezamos a separar lo que es el cerebro del cuerpo, ¿sí? Priorizando sobre todo los procesos más cognitivos, claro, más intelectuales. Claro. Luego en la adultez, bueno, nosotros tenemos un cuerpo al servicio de un sistema productivo. Y bueno, para aquellos que forman una familia, de la paternidad, bueno, también del trabajo. Entonces ahí muchas veces empezamos a consumir fármacos para, bueno, calmar determinados síntomas de una gripe, de un dolor, porque lo que necesitamos es seguir funcionando. Claro. Y nuestro cuerpo se transforma en una especie de envase. Pero claro, ¿qué pasa? Lo silenciamos, nos olvidamos del cuerpo y nos dedicamos también solamente a lo intelectual y a lo productivo. Cuando empieza el proceso de envejecimiento, es lo que tú decís, muchas veces la vejez se nos presenta como un invitado al que no habíamos llamado para que viniera a nuestra casa. Además es un clásico de, che, esto yo ya no lo puedo hacer, los años no vienen solos. Totalmente. Y entonces se nos presenta, y generalmente no hicimos un proceso paulatino de ir aceptando nuestros cambios. Y en el envejecimiento... Cuando nos damos cuenta de que envejecimos un día para el otro, bueno, hay cambios visiblemente perceptibles. Hay una distribución nueva de lo que son las masas magras, las masas grasas, o sea, el cuerpo cambia en lo visible y cambia también en la velocidad de respuesta, en los reflejos y por supuesto también si existen enfermedades que acompañan el proceso de envejecimiento. Entonces, realmente la vejez es vivida en muchísimos casos como algo cargado de pérdidas, claro, y esto ya no puedo y los años no vienen solos, la cabeza no me funciona, las piernas no me responden, en esa suerte de divorcio nuevamente entre lo que es la psiquis y lo que es el cuerpo.
Total. Entonces, la psicomotricidad y la gerontopsicomotricidad como especialidad viene justamente a reunir estos dos aspectos y que como persona mayor yo logre acceder a sentir placer, bienestar por dominar mi cuerpo en movimiento. Perfecto. ¿Sí? El cuerpo es mío, es todo entero. Y lo voy a poder mover y voy a poder alcanzar los objetivos que yo me propongo según mi propia voluntad. ¿Sí? Perfecto. Es por ahí Está es donde perfecto, va. está bueno te vamos siguiendo, Lilo, nosotros y los televidentes. Pero lo que me pregunto es, ¿cuándo llega el momento de consultar a un especialista? ¿Hay una edad determinada? ¿Hay un momento determinado en la vida cuando nos damos cuenta de algún síntoma, de alguna cuestión que a mí me diga, bueno, es momento de ir a consultar a un especialista en esto? Bueno, los gerontopsicomotricistas trabajamos en diferentes ámbitos. Trabajamos en prevención y promoción para un envejecimiento saludable, justamente para este proceso de ir adaptándose a los cambios y de ir reconociendo el propio cuerpo como una fuente de satisfacción, ¿sí? Y verme a mí mismo con una imagen positiva de mi cuerpo. Pero claro, muchas veces ocurren problemas de salud específicos que sí hacen que la persona necesite o sea beneficiada de una intervención gerontopsicomotriz. Y estos casos son, por ejemplo, los estados depresivos que afectan al movimiento, ¿sí? Cuando hay una inhibición del movimiento, no es que no me puedo mover, sino que realmente no tengo voluntad, no tengo ganas, y eso genera un desacondicionamiento físico justamente por la falta de ejercicio. Totalmente. Y se genera todo un círculo vicioso. En los casos de deterioro cognitivo y demencias, muchas veces para acondicionar no solamente el espacio físico, también se dan pautas para los familiares, para poder mejorar al máximo posible la autonomía de esa persona, ¿sí? Recordemos la interacción entre el cuerpo en movimiento y la parte psicológica intelectual. En este caso hay un deterioro de ese funcionamiento. Luego de las caídas, que más allá de la rehabilitación física que es necesaria, ¿sí? La gerontopsicomotricidad actúa complementariamente para mejorar todo lo que son los niveles de voluntad y de motivación. Sí, y además ahí hay un aspecto clave con respecto a las caídas, que es la confianza en la estabilidad. Que Totalmente. Se pierde una vez que uno se lesiona, sobre todo los adultos mayores donde hay una lesión, pero esa lesión, el recuperar la confianza y lo físico demora un montón y creo que lo psicológico y las emociones juegan un rol fundamental en ese trabajo, en ese Exactamente, sí, totalmente de acuerdo y claro, es el famoso síndrome de miedo a caer, claro, síndrome poscaída. Y realmente eso configura un problema de salud enorme, sí, es uno de los gigantes de la geriatría por las consecuencias que trae la falta de movilidad en una persona, ¿sí? Entonces, ya que en general no se va acompasando el proceso de envejecimiento para optimizar y ver de forma positiva las posibilidades que se tienen y compensar las pérdidas, bueno, cuando se tiene un corte como lo es una caída, se produce justamente la disminución al mínimo de la autoconfianza y de la autopercepción de uno mismo, ¿sí? De la autoestima. Eso manifestado y materializado en términos del cuerpo. Antes de cerrar me queda una última y me parece también un asunto muy importante que tiene que ver con el rol de la familia, de los familiares más cercanos que quizá teniendo en cuenta la franja etaria, que es una persona mayor, no es un niño, no es alguien al que le decís y le das una orden y va a responder, hay una mayor dificultad en ese sentido. Hay también un lugar en la psicomotricidad. ¿Hay un lugar para la familia sobre cómo actuar con la familia? Sí, tenemos dispositivos específicos. Nosotros no trabajamos nunca con el paciente solo, sino que trabajamos con el paciente y con su familia. ¿Sí? E incluso hay dispositivos específicos para la familia, porque no es fácil. Nadie está preparado naturalmente para cuidar a quienes, digamos, la naturaleza o la cultura prepara para cuidarnos a nosotros. Entonces, son cambios de roles, son resignificaciones de los vínculos y formas de ayudar que necesitan ayuda también externa. Totalmente, no porque además fácil. Esa relación es recontraimportante porque es necesario que muchos de los adultos mayores tienen un acompañamiento y muchas veces son los familiares y
parece reiterativo, pero muchas veces no tienen la información necesaria de cómo Claro. entrarle al adulto mayor. Sí, y no solamente es cómo entrarle, sino qué hacer, cómo hacer frente a los diferentes problemas. Uno va haciendo más o menos intuitivamente y como le sale lo mejor que puede, pero siempre con esa sensación de inseguridad. Estaría haciendo bien, estaría haciendo mal, me siento culpable, estoy engañando, lo estoy respetando, no lo estoy respetando. Bueno, la ayuda externa justamente viene a contener, viene a suavizar estos efectos, a colaborar y a hacer mucho más llevadera este tipo de situaciones. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente un tema muy importante y que, bueno, todos los uruguayos y los adultos mayores y los familiares deben de tener un asesoramiento para poder colaborar de la forma correcta y específica a nuestros adultos mayores que muchas veces, son muy, muy queridos y es importante tenerlos con nosotros. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes.